Bueno, continuamos con la grabación. Vamos a colocarle aquí un diodo. Aquí con la palabra diodo. Y cogemos diode. Aquí está. Ok. Mierda, cogí el que no era. Qué pena. ¿Qué pasa aquí, diodes? Vamos a coger cualquiera. ¿Sí? Un diodo. El diodo va en posición contraria. ¿Sí? Buenas noches. Señores, cuando nosotros a veces utilizamos los relés, recuerden que el relé lo que hace es que él produce un campo eléctrico. Pero una vez que nosotros le quitamos la energía eléctrica que atraviesa el inductor, él por un instante de tiempo, él devuelve esa energía, ¿ya? Él la almacena y él la devuelve. Ya como un capacitor cuando está cargado. Sí, él por un instante de tiempo queda cargado, pero si hay una carga, él la devuelve, ¿cierto? Él la entrega. Entonces, aquí en el inductor también pasa así. Él le entrega una corriente inversa, por eso a veces se coloca un diodo inverso, para que cuando él se regrese esa energía, no coja hacia los dispositivos y los dañe, sino que se regrese directamente hacia ella y sea consumida por ella misma. ¿Ya? Eso garantizamos que el LED no tenga sus fallas. Entonces, realizar aquí la prueba. Está en su estado normalmente cerrado. Cerramos el switch y él cambia de estado. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Pues fácil. Nos vamos acá, colocamos una fuente sinusoidal, ¿sí? Y colocamos una lámpara. Cogemos la fuente, bueno, cogemos la lámpara. Supongamos que aquí la vamos a conectar. ¿Sí? Y cogemos la fuente como 110. Cogemos y conectamos 120 voltios. Y aquí le colocamos para que salga 120 voltios. Bueno, no es aquí. ¿Qué pena es aquí? ¿Sí? Entonces dejemos aquí abierto. Y hagamos la prueba. Vamos a esperar al señor Heriberto que se conecte también. Oye, el niño ese se me mamó toda esa verga. Yo se lo comí todo. Todito. No ve. Bueno, entonces, señores, ¿cuál es la idea? Nosotros tenemos 12 voltios. Ustedes recuerdan que nosotros también hicimos que con el microcontrolador switchamos 110. ¿Sí? Y recuerden que aquí nosotros estábamos switchando tierra y VCC y encendíamos un LED. Pero ¿qué pasaba? Que cuando nosotros vamos a implementar un relé, pues tenemos que tener en cuenta los niveles de voltaje con que se activa la bobina. Como estos son 12 voltios, entonces yo adecué el circuito para switchar el relé. ¿Cómo lo switchamos? Pues la salida positiva la mandamos directamente a la bobina, ¿sí? Y esperamos que el negativo de la fuente haga switcheo en el transistor y el transistor me switche la tierra necesaria para que se cierre el ciclo en el relé y él haga el cambio. ¿Ya? Entonces, ahí iniciamos la programación y hicimos lo correcto. ¿Ya? Si lo soltamos, se desactiva, hacemos el cambio, se activa el cambio. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta... Profe, cada vez que vayamos a colocar un transistor, necesariamente tenemos que colocar una resistencia, ¿cierto? Sí, la resistencia, claro. Para que no dañe el transistor. Muy bien dicho. La resistencia, ¿por qué? Porque es que, miren, yo no quería mostrar esta parte, pero vamos a buscarla. Llego aquí y yo busco el 2N2222. Lo voy a buscar en PDF.
PDF, aquí está. Entonces, él me muestra el datasheet. El datasheet me muestra en salida lo que él me muestra. El símbolo del transistor, los pines. El pin lo enumera y te dice dónde va el primero, dónde va el segundo y qué vale el tercero. ¿Sí lo alcanzan a observar? Aparte de eso, él necesita un voltaje de base emisor. ¿Sí? Él me está diciendo que el voltaje de base emisor, el valor máximo es de 6 voltios. O sea que si yo le coloco más voltaje por ahí, me lo llevo. ¿Sí me entienden? Entonces, más adelante, en su característica, tenemos que buscar cuánto es la... Mira, ¿qué raya más? ¿Qué raya? Bueno, aquí, Lo mirando bueno aquí... de este programa es que podemos montar primero ahí y después hacerlo Claro, en el programa. claro, claro. Aquí nos muestra la corriente entre base y emisor. O sea, este es base y este es emisor. Cuando nosotros cerramos aquí, aquí circula una corriente. Esa corriente tiene que ser muy, muy, muy pequeña. ¿Sí? Entonces, para nosotros garantizar que esa corriente sea muy, muy, muy pequeña, nosotros colocamos aquí una resistencia muy, 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 muy grande. ¿Sí me entiende? Esto es porque es simulación, pero en otro caso ya se hubiese dañado. ¿Ya? Tenemos que colocar una resistencia más altica para que la corriente que pase por aquí es mínima. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros cambiamos este 10K por 10 megas o 100 megas, mejor, ¿sí? Switchamos. Mira, está cerrado, pero ¿qué pasa? No enciende, ¿sí? No enciende. ¿Por qué? Porque ya no hemos pasado de piña. Ya, colocamos una resistencia muy, muy, muy alta. Entonces la corriente que pasa por aquí es demasiado minúscula, o sea, muy, muy, muy pequeña. ¿Ya? Y esto impide... Que no está superando los 5 voltios porque obviamente el relé que tenemos es de 5 voltios, Bueno, este relé de 12. de Este 12 es la voltaje de vaina. 12. O sea que no están llegando ni 12 voltios, no están llegando completo. No, no está llegando nada de corriente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estoy colocando una resistencia muy alta. ¿Ya? Pero ahora coloquemos una resistencia más bajita. No, pero profe, venga, por eso, disculpe que mire aquí en la parte de 12 voltios, esta línea derecha ya manda los 12 voltios porque está directamente aquí, ¿cierto? Al relé, al positivo. Lo que está aguantando la corriente de esta resistencia es la parte negativa, que hace el switcheo aquí para que el relé entre enseguida. Exactamente. ¿Ya? O sea, nosotros tenemos que imaginarnos el transistor como switch, como si fuese un interruptor. ¿Ya? Y entonces, en la configuración donde nosotros vamos a utilizarlo, solamente tenemos que saber que cuando se active la base, él cierra el circuito y la corriente es la que va a pasar por ahí. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros podemos switchar de 12 voltios a 110. Gracias a quien que activamos la base del transistor y con eso activamos la bobina del relé. Y una vez activarla, mira, esta resistencia es demasiado alta. Si nosotros ya la cambiamos a una de 100K, él queda prácticamente perfecta ya. Lo cerramos. Bueno, aquí como que se pifió esta vaina. Ahora aquí está. Y tenemos que bajarla con una de menos. ¿Sí? Bajarla con una de menos. Lo simulamos. Ya él enciende. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos trabajando con unos voltajes bajitos. ¿Ya? Y le colocamos un diodo. Este diodo no hay necesidad de colocarlo, pero más adelante sí hay que pensar en colocarlo ya. ¿Por qué? Porque cuando nosotros alimentamos la bobina, por aquí se genera un campo eléctrico. Pero una vez que nosotros la desenergizamos, aquí el campo que se generaba induce sobre ella una corriente por un instante de tiempo. Ese instante de tiempo hace que la corriente se devuelva. ¿Ya? Si la corriente venía de allá para acá, se devuelve de aquí para allá. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Colocarle un diodo para que esa pequeña corriente no llegue a la fuente, ¿ya? Sino que llegue y se devuelva a través del diodo.
¿ya? Por eso es que nosotros le colocamos el diodo. Bueno, aquí ya no se puede colocar el diodo, pero aquí está el diodo. Este diodo, pero se lo colocábamos en la posición contraria. En la posición contraria, ¿ya? De aquí a acá. Para que nosotros switchemos y soltemos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros switchemos, él aquí se está generando una corriente, pero cuando nosotros la saltemos por un instante de tiempo, esa corriente se va a devolver, ¿ya? Pero se va a devolver con signo contrario, o sea, este va a ser negativo y esta parte va a ser positiva. Entonces él va a entrar por el negativo por aquí en vez de irse para la fuente, ¿ya? Eso es para evitar dañar la fuente o los componentes, ¿ya? Son importantes hacer eso. Bueno, muchachos, vamos a parar aquí un momentico y vamos a acá lo que es el manual de programación, ¿sí? Para explicarle aquí un poquito más de Arduino. Es importante que lo tengan en cuenta, ¿por qué? Porque ya nosotros lo estamos viendo con los transistores, pero es importante relacionar el microcontrolador para que ustedes sepan que todo está en la mente, ¿ya? Si ustedes quieren llevar un circuito a cabo, por ejemplo, un detector de luz, un detector de sonido, un detector de, por ejemplo, que la cámara se activó o que cuando se cerró la puerta me activaste un sensor de movimiento, ¿sí? Que ustedes salen de viaje y quieren activar las cámaras, pero quieren activarla después que ustedes vean que hay alguien en la casa, o que ustedes quieren activar una alarma o un sistema de sirena, ¿sí? Automatizado por el celular, por cualquier otra cuestión así. Entonces, piensen en que necesitan un microcontrolador para realizar esa función, ¿ya? Es mucho más rápido, fácil de emplear, ¿ya? Es una amiguita más costoso. ¿Cuál es lo más costoso? 10.000 barras más caro de los componentes necesarios, ya, de los componentes básicos. Pero les evita estar haciendo una gran cantidad de cálculos de resistencia, de capacitores, para poder ustedes hacer el acople con los transistores. Si observaron que aquí en el transistor me tocó bajar el transistor, la resistencia a 100K, después a 10K, ¿sí? Entonces yo no quiero que ustedes de pronto se maten en la cabeza, profe, que no me está funcionando y el problema sea una resistencia. No, que miraste el valor mal de la resistencia y le embarraste, ¿ya? Si lo hacemos con el microcontrolador, ya nosotros sabemos qué función va a cumplir, ¿ya? Y en qué pin él va a activar ese relé, va a activar esa sirena, va a activar esa lámpara, va a activar la cámara, va a activar el sensor, ¿sí? O te va a enviar la información al celular, ¿ya? Lo ideal es que ustedes aprendan a hacer toda esta parte y cuando entremos al cuento de PLC, sepamos cómo es que funciona la cuestión. Los PLC básicamente son interruptores. Ya, si tú quieres algo, se tienen que cumplir unas condiciones específicas para que él cierre el circuito. Si no, el circuito está abierto. ¿Ya? El relé funciona así como este señor, como un interruptor normal, ya como un switch. ¿Ya? El relé tiene dos pines, o sea, por ejemplo, una entrada y una salida. Tú conectas tu entrada aquí al PLC, ¿sí? Por ejemplo, quieres accionar un motor, ¿sí? Entonces, tú tienes una señal que es de 110 que entra aquí a una parte del relé, al PLC, entra por acá así, viene por aquí y entra aquí. El PLC hace su proceso, su análisis, su ejecución de código, y cuando él determine que ese código, o sea, que esa sentencia se está cumpliendo, él lo que hace es cerrar el switch y lo que entra por aquí sale por acá y va directamente a la bobina del contactor, ¿ya? Entonces es importante tener en cuenta cómo es el funcionamiento de un PLC, que es muy similar al funcionamiento de un microcontrolador como el Arduino, ¿ya? La diferencia es que en Arduino se programa mediante sentencia de código y en PLC, pues, la programación es mediante diagrama de bloques, flujo de bloques. ¿Sí? No recuerdo ahora cómo se llama bien, ¿ya? Entonces, el método se llama Ikeschada, ¿ya? Entonces, de eso vamos a hablar más adelante. Profe, una pregunta. Cuéntame, Javier. ¿El manual para aprender a programar en Arduino usted lo tiene? ¿O eso Sí, cómo es?
Vamos a descargarlo. Me lo va a pasar. Claro, yo lo tenía en el otro computador, pero de momento no lo estoy usando. Entonces vamos a compartírselo enseguida. Un momento. Qué pena. Qué pena, un momentito, señor. Oye, Javier, Señor, ese manual yo creo que el profe lo mandó en la clase De micro. electrónica básica o de microcontroladores, creo que fue. Sí, claro, yo se lo mandé, pero Mira, ve en el celular, de pronto lo tiene en descarga. no, no. PowerPoint, ¿no te parece? Ah, mira, estoy mirando. lo que voy a descargar y no lo encuentro. Nada. No lo tiene seguro. Me parece que yo lo tengo ahí, si lo tengo te lo voy a enviar. Te lo agradecería, compañero. Bueno, si el profe no lo... El profe te lo tenía y se perdió. Sí, lo acabé de mirar y no sé si ya lo tenía aquí. O no sé dónde habrá quedado guardado. La verdad es que no me fijé. Toca descargarlo de nuevo, muchachos. Qué pena ahí. Bueno, aquí está. Mostrar. Ah, se había guardado en otra carpeta. Qué pena. Señores, apenas tiene 70 páginas. No es mucho. No se asusten. Pero bueno, vamos. ¿Profe qué? Tiene apenas 70 páginas. No es mucho. Bueno, señores. ¿Profe, lo envió en PDF? Sí, señor. Viene en PDF. Okay. Señores, miren, este es el Arduino que tienen ustedes. ¿Sí? De pronto no será el original. Sí, de pronto no. Bueno, este es el Arduino que tienen ustedes. Este es el chip, el Atmega 328. Aquí dice Atmega 168, pero el de ustedes va a decir Atmega 328. Toda la placa se programa por este puerto USB, mini USB. Creo que le llaman así, clase B. Bueno, ya no recuerdo ya cómo se llama esto. Pero este es el puerto de programación de él. Por aquí mismo se alimenta. ¿Ya? También tenemos este otro jack de alimentación DC, el cual lo podemos alimentar con máximo 14 voltios, 12 voltios le recomiendo yo. ¿Ya? Lo ideal es trabajarlo con voltajes de 9 voltios. ¿Sí? Si ustedes van a trabajar la placa completa, ustedes trabajan con niveles de 9 voltios a 12 voltios. ¿Sí? 9 voltios es lo más correcto para que no se caliente tanto. ¿Ya? Pero yo les recomiendo que lo alimenten por aquí mismo. ¿Ya? Es más fácil por aquí. ¿Sí? Llega a todos los componentes. Bueno, ¿qué quería decirle a ustedes de esto? Arduino tiene aquí su parte de alimentación. Ojo, alimentación. Entonces está un botón para reset, que en este caso es este. El de ustedes creo que no está aquí, sino creo que está acá al lado, aquí, si no estoy mal. Pero este es el mismo botón reset. Si yo lo presiono aquí, o si está aquí, es este mismo pulsador. Ya, ustedes colocan aquí y tocan el pulsador y le marcará continuidad. Tiene una entrada de 3.3 voltios. Ya, si ustedes no lo alimentan por aquí, lo pueden alimentar por acá con 3.3 voltios. O si no lo alimentan por aquí, lo pueden alimentar por acá con 5 voltios. ¿Sí? Si lo alimentan por acá, él le manda directamente los 5 voltios y los 3.3 voltios por acá. ¿Cómo le manda los 3.3 voltios? Porque aquí tiene un regulador internamente. Aquí no se alcanza a ver, pero por ahí está el regulador. ¿Ya? Que manda los 3.3 voltios. Tiene dos pines de tierra, se llaman GND, GND, y tiene un pin para un voltaje específico. Por ejemplo, cuando ustedes vayan a trabajar con sensores de 1.1 voltios, porque hay sensores que funcionan a 1.1 voltios, ¿sí? Hay sensores que funcionan a 5 voltios y más. Entonces ustedes hacen el arreglo y lo alimentan por aquí, ¿ya? Para decirle que el sensor
alimenta con 1.1 voltios. ¿Ya? Esto se lo tienen que dar por código, pero de momento no lo vamos a usar. Solamente vamos a usar los 5 voltios y las 2 tierras. ¿Ya? El Arduino que tienen ustedes tiene 6 pines, como lo ven aquí, del 0 al 5, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 pines de entrada, in quiere decir entrada analógica. ¿Sí? Entonces, estos pines de entrada analógica funcionan de 0 a 5 voltios. O sea, el Arduino, él cuando le toca leer o le toca sacar, él lee esa entrada o esa salida de 0 a 5 voltios DC. ¿Ya? Pero aquí es donde entran los famosos sensores. El sensor ultrasonido, bueno, el sensor ultrasonido no, pero un sensor analógico como un sensor de temperatura, un sensor de humedad, ¿sí? Entran por esos pines. ¿Por qué? Porque los niveles de tensión que él mide van de 0 a 5 voltios. O sea, puede haber 0.1, 0.7, 1.2, ¿sí? Y él representa eso en un código de 0 a 255 si es salida, si lo tomamos esta entrada como salida, ¿sí? O de 0 a 1023 o de 1 a 1024, de 0 a 1024 si es entrada, ¿sí? Si entonces nosotros Ya quedó tomamos tan el pin número A0 como entrada, entonces el microcontrolador va a leerlo el valor 0 voltios significa 0 bits y 5 voltios significa 1023. ¿Sí? El valor 1023. Entonces va de 0 a 1023, relación de 0 a 5 voltios. Y tenemos aquí del lado opuesto las entradas digitales. En este caso tiene 13 entradas digitales, desde el 0 al 13 al 14 en realidad. ¿Sí? Las dos primeras, el 0 y el 1, se utilizan para la comunicación llamada RxTx o la comunicación serial. ¿Sí? ¿Qué pasa con la comunicación serial? Yo te mando un tren de pulso por el transmisor y de aquel lado va a recibir un receptor, ¿ya? Esa información. Y después ese receptor va a enviarle la confirmación por medio de un transmisor y de este lado recibes el receptor, ¿ya? Entonces, estos dos pines son para la comunicación serial. Entonces, por lo general, estos dos pines no los usamos, sino cuando vamos a usar comunicación serie, ¿ya? Utilizamos del pin 2 al pin 13, ¿ya? Como digitales. Eso es lo que tenemos que saber. Aquí hay otros pines configurados como SPI, que ese es otro tipo de comunicación. Ya la comunicación no va a ser serie, sino va a ser por SPI. Entonces, ¿qué tenemos que saber del microcontrolador? Pues él funciona mediante una estructura. Estructura que es como si nosotros estuviésemos armando un pequeño edificio, ¿sí? Va una pila sobre otra pila, sobre otra pila, sobre otra pila, y él lee desde arriba hacia abajo. ¿Ya? Él no lee de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. ¿Ya? Entonces, él comprende dos estructuras principales. Una que se llama setup, o se escribe setup, ¿sí? Que es donde se declaran los pines tanto de entrada como de salida, ¿sí? ¿Cuáles pines, señores? Estos pines, ¿sí? Si, por ejemplo, yo voy a escoger el pin número 5, pues, señor, yo tengo que coger y escribir dentro de la función setup si ese pin número 5 lo va a tomar como entrada o como salida, ¿sí? Y el void loop es donde se ejecuta el código, ¿ya? Donde se ejecuta el código. Por ejemplo, si en el pin 5 yo recibí un 5 voltios, entonces en el pin 6, 7, 8 y 9 yo voy a sacar 5 voltios para que me encienda unos LED. Si no recibo, no enciendo nada. ¿Ya? Esas son condiciones que se le hacen y eso van... Profe, set2 se utiliza más que todo de entrada, fue lo que dijo. ¿Cómo dice? Set2 se utiliza más que todo de entrada. Sí, es como el encabezado de la trama que tú vas a escribir. Es donde se declaran los pines de entrada o de salida, o y de salida. ¿Sí me entiendes? O sea que si yo voy a colocar 3 pines de entrada, 12, 13 y 14, debo de colocarlos ahí primero, set2, 13, 14, 15, por decir algo. Ajá. Lo Pero ya lo te voy que a decir puse. cuál es la función que declara los pines como entrada o de salida. ¿Ya? Pero se declara en esta etapa, en el setup. Aquí no. Aquí no lo puedes declarar. Lo tienes que declarar obligado aquí. Porque si lo declaras acá en el loop, te va a botar un error. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él va a leer primero esto y después que lea esto, él va a ejecutar lo que esté aquí.
¿Ya? Ok. Entonces, las funciones siempre vienen con un par de llaves. Una llave de entrada y una llave que finaliza la función. ¿Sí? Vamos a abrir aquí un momentico Arduino. Que aquí demora un poquito. Bueno, sigamos. El punto y coma, mira aquí. Mira que aquí está el void setup. Mira, setup. ¿Sí? Entonces, él comienza con una llave y aquí finaliza la llave. O sea que yo tengo que colocar los pines de entrada entre las llaves, ¿sí? O sea, aquí en la parte del medio. ¿Ya? Y este punto y coma significa que termina la sentencia. ¿Ya? Entonces, siempre que yo haga una sentencia, tengo que terminarla con punto y coma. Con punto y coma. Con punto y coma. Con punto y coma, con punto y coma, con punto y coma. Todo lo que yo haga tiene que finalizar con punto y coma. ¿Ya? El mismo Arduino, cuando tú estés compilando, él te va a mostrar cuando tienes error de punto y coma. Él te lo va a decir y te va a decir dónde es que te hace falta. ¿Ya? Este slash con este asterisco marca es un comentario, ¿ya? O un bloque de comentarios. Cuando tú comienzas una estructura, a veces tú comentas diciendo, esto lo uso yo para ejercer el pin 13 como entrada y no como salida. Entonces, escribir toda esa parte te lleva varias líneas de código. Entonces, tú le escribes durante bloque ya. Tú colocas asterisco, slash asterisco y comienzas a escribir tu comentario. Cuando terminas, lo finalizas con asterisco slash. ¿Sí me entiendes? Aquí un momentico, aquí hago esto y tengo pantalla, me regreso acá. Aquí, un poco aquí, mucho aquí. Bueno, listo. Sigamos acá con la... El doble slash es para escribir un comentario sobre la línea. Miren, aquí yo escribí un doble slash y escribí un comentario sobre la línea. Eso no lo va a leer el código. ¿Ya? Eso es para ustedes, para el que esté leyendo el código, no para el programa. ¿Ya? Entonces, con doble slash, nosotros escribimos una parte del código. Miren, nosotros escribimos aquí y si nosotros lo queremos comentar, nosotros escribimos dato es la variable que usamos para leer el pin 13. Ya, toda esta parte no lo va a tomar el microcontrolador, el Arduino, como lectura, como programación, no. Él va a saber que eso es un comentario y él solamente va a tomar esta parte hasta el punto y coma. Ya, con el punto y coma finalizamos la sentencia. Entonces, vienen lo que son las variables. El comentario no se finaliza con nada, así que se puede quedar así. Así, doble slash para escribir sobre la línea. Y si te vas a llevar varias líneas, entonces escribes asterisco, slash asterisco y finaliza con asterisco slash. Ya, este sí finaliza así. Entonces, las variables. Entonces, las variables se escriben, hay dos tipos de variables, unas locales y unas universales. Las universales son las que yo escribo, por ejemplo, acá arriba, ¿sí? Y las locales son las que escribo dentro de una función. ¿Cuáles son las funciones? Las funciones son las que están bajo llave, ¿ya? Bajo llave. Esta tiene una función que finaliza aquí. Esta es otra función que finaliza acá, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de las variables, los datos, ¿ya? Hay varios tipos de datos. Están lo que son bytes, lo que son 0 o 1, ¿sí? 0 o 1, esos son bytes, son bits como tal. Están lo que son enteros, que comprende el 0, el 1, el 2, el 1500, el 3000, el 1.000.000, ¿sí? Son números enteros. Están los long, que son variables que son muy extensas, ¿ya? Por ejemplo, pi. Ustedes saben que pi no es 3,1416, sino es 3,14, 15, 16, 20, un número exageradamente grande, ¿cierto? Entonces, esas variables se guardan con esta palabra, long. ¿Sí? Hay una palabra llamada float, que son variables flotantes. ¿Cómo así flotantes? Que llevan punto decimal. Por ejemplo, 13.5, 11.6. ¿Ya? No son enteros, sino son decimales. Entonces, siempre que nosotros sepamos que la variable es con decimal,
va a llevar decimal, entonces utilizamos la variable float. ¿Ya? ¿Dónde lo usamos? Básicamente en las entradas análogas. En la entrada digital lo utilizamos prácticamente int o utilizamos byte. ¿Ya? La entrada analógica, como son de 0 a 5, entonces de 0 a 5 él tiene 0.1 voltios, 0.2, 0.5. Entonces siempre la guardamos en variables flotantes. Y están las que son arrays. Arrays quiere decir que son una variable donde tú puedes guardar más de una variable. ¿Ya? Puedes guardar más de un solo proceso. ¿Ya? Una variable puede ser string, que guarde una palabra como hola mundo. ¿Sí? Son dos palabras diferentes y entre cada palabra hay unos caracteres diferentes entre cada una. ¿Sí? Bueno, están las aritméticas, que suma, resta, multiplicación, comparación, mayor que, menor que. ¿Sí? Y están las constantes. ¿Ya? Las salidas son cierto o falso. Ojo que aquí va en inglés. Entonces, cierto significa true, true, aquí como lo muestro aquí, true, ¿sí? Y falso, pues false, false, ¿sí? ¿Se lo van entendiendo? También están los altos y los bajos. Un alto se escribe high, aquí como lo escribí aquí, ¿sí? Y un bajo es low, L-O-W, ¿sí? Las entradas son input y output, ¿sí? Entonces eso lo vamos a ver acá adelante. Entonces, cuando nosotros escribimos el código, acá dentro del while loop, por lo general nosotros utilizamos este tipo de mecanismo. Está el si, o sea, si se cumple una condición, entonces yo hago una condición, o sea, una ejecución, ¿sí? Por ejemplo, si la entrada del pin 13 es alta, entonces yo saco en el pin 10 un alto, si me da la gana, ¿ya? Están las famosas sí y si no, o sea, que si yo tengo ese dato alto, entonces realizo este código, pero si no, entonces realizo este otro código, ¿sí? Entonces tenemos dos funciones, una que si pregunta y es verdadera, entonces ejecuta una parte del código, pero si lo que yo estoy recibiendo no es lo que yo pregunté, entonces realice este otro código, ¿sí? Entonces son comparaciones que uno hace en el código para realizar un proceso. Están los famosos for, que son estructuras repetitivas, eso se lo voy a enseñar más adelante, no nos vamos a meter por hoy y por esa. Y también están los while, ya, que hacen una sentencia repetitiva. ¿Cómo así sentencia repetitiva? Por ejemplo, un contador. Entonces cuéntame desde el 5 al 15, ¿sí? O se acabó. Bueno, se va a acabar ya, señores. Yo creo que la sesión de hoy no duró mucho. No avanzamos. Pero entonces vamos rápidamente. Estos son los pines que nosotros vamos a usar. En lo que son digitales, siempre tenemos que declarar pin mode para poder declarar el pin como entrada o salida. Ya. Entonces escribimos el número del pin, así como escribí yo aquí. Pin mode, el número del pin. Yo cogí el 13. Y el modo, o sea, si lo quiero de entrada o de salida. Entonces aquí yo escribí uno de entrada con la coma. Mira que la sentencia dice pin, coma, modo. Entonces, el modo es entrada o salida. ¿Sí? Aquí hay ejemplos, señores. Aquí dentro de este documento hay ejemplos. Entonces, si yo quiero leer un pin, entonces escribo digital, la palabra read con R mayúscula, si lo alcanzan a ver, read, y el nombre del pin, así como hice yo aquí. Yo escribí digital, read, y el nombre del pin, pero eso lo que yo estaba leyendo, lo guardé en una palabra, en una variable llamada dato. Ese variable de datos, yo lo almacené aquí, lo tengo que declarar. Si yo voy a escribir, por ejemplo, para que me encienda un LED, entonces yo necesito escribir, si es digital, digital, read, ¿sí? O sea, escribe en el puerto digital, le escribimos el nombre del pin y el valor que nosotros vamos a tomar. Ya, aquí yo coloqué digital write, ¿sí? El nombre del pin, el pin 10, y voy a escribir ¿qué? Lo que está en memoria. ¿Qué está en memoria? Falso, o sea, 0 voltios, o verdadero, o sea, 5 voltios. ¿Sí me entienden? En este caso, aquí yo lo voy a reemplazar por low o por high, ¿ya? Pero me interesaba que hiciera el proceso automáticamente, no manualmente. ¿Ya? En la entrada analógica sucede exactamente igual.
colocamos la palabra analógica, en inglés, analog, y leemos el pin. Y también escribimos con un write, ¿ya? Y el valor, recuerden que los valores de salida van de 0 a 255, ¿ya? Entonces, si escribimos aquí 255, en vez de value, escribimos 255, estamos representando 5 voltios. Y si escribimos 0, pues estamos significando, o sea, estamos sacando 0 voltios. Pero si escribimos, por ejemplo, 127, que es la mitad de 255, entonces me saca 2.5 voltios. ¿Sí entienden? Bueno, y está el tiempo. Hay dos tipos de tiempo en Arduino. Está el tiempo muerto, que se llama delay, y está un tiempo que él cuenta internamente paralelo a la ejecución del código, ¿ya? Entonces, por el momento yo coloco este tiempo muerto. ¿Qué quiere decir ese tiempo muerto? Que una vez que él lee esto, se detiene, no hace nada durante 200 milisegundos y después continúa el código, ¿sí? Bueno, esta es la partecita de los apéndices. Ahora, vengamos acá. En el void setup, nosotros colocamos los estamentos. ¿Qué son los estamentos? Las declaraciones de las variables de entrada y de salida, ¿ya? Y en el void loop también colocamos estamentos, pero en este caso va a ser la ejecución del código, lo que nosotros queremos que haga. Ustedes leen esta parte y él le va a decir esa parte, pero de pronto van a encontrar palabras que no son cotidianas para ustedes. Entonces ustedes tienen que abrir un poquito la mente, ¿ya? Y enfocarse a cómo es Arduino. ¿Ya? Si no me preguntan, yo les aclaro cualquier duda. ¿Ya? Entonces, en el setup es donde nosotros declaramos los pines de entrada. Entonces, el pin mode es que declara el pin que nosotros vamos a usar de alguna manera. ¿De qué manera? Pues en este caso, de salida. ¿Ya? Entonces, aquí mismo lo dice, configura el pin. El pin es un número que tú le das como salida. ¿Ya? En el void loop es donde nosotros encendemos o apagamos el LED, hacemos la ejecución del código. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? En el void loop, escribimos en el pin un alto. Entonces, pone en 1, o sea, 5 voltios, el pin, o sea, aquí, lo que nosotros escribimos aquí. El delay es un tiempo de espera de 1000 milisegundos, o sea, de 1 segundo. Y otra vez colocas el digital write, pero como ya estaba encendido y esperó 1 segundo, ahora lo está apagando, ¿ya? O sea, le está mandando 0 voltios, ¿sí? Y espera un poquitico. Las funciones son del tipo void. Siempre que le van a colocar unas funciones, coloquen esta palabra, void, ¿ya? Siempre son de tipo void. Y el nombre de la función, eso se lo dan a ustedes. Ya, en este caso, estos dos, lo que es el loop y el setup, van fijos. Pero después que ustedes quieran hacer una función exclusiva, como hicimos en el cubo LED, pues ustedes le colocan el nombre que ustedes les quieran, ¿ya? Siempre tienen que colocar un par de paréntesis, así como está aquí, ¿ya? Un par de paréntesis. Puede estar el paréntesis vacío o puede estar relleno de alguna variable. Eso se lo enseño después, ¿ya? De momento, el punto y coma, que es lo más importante. Mira, el punto y coma se utiliza para separar instrucciones en el lenguaje de programación Arduino. También se utiliza para separar elementos de una instrucción tipo bucle o for. ¿Ya? Nosotros tenemos una entrada entera, ¿sí? La variable se llama X y es igual al pin 13, ¿sí? Pero este pin 13 necesita llevar el punto y coma, ¿sí? Para que pueda finalizar esta estructura. ¿Ya? Si no le colocamos el punto y coma, él sigue leyendo toda esta parte. ¿Ya? Necesitamos colocar el punto y coma para que él deje de funcionar. Digo, o haga la función que tiene que hacer. ¿Ya? Este es un documento que ustedes necesitan leer un poquito para poder llevar a cabo esa parte. ¿Ya? Entonces, vayan comenzando a leerlo, ¿sí? Y traten de hacer los ejercicios que van encontrando por ahí. En Arduino, usted tiene una gran cantidad de ejemplos aquí en Arduino, que van archivos, ejemplos, y tienen una gran cantidad de ejemplos. Ya. Están los básicos, por ejemplo, el Blink es el primero, el más básico de todos. Miren que él comienza con unos comentarios, aparecen en gris, si lo observan, y comienza con un numeral, digo, un slash asterisco. Si nosotros lo quitamos, miren cómo aparece. ¿Sí ven? Cambio de color. Entonces, si lo colocamos nuevamente, se queda gris.
O sea que aquí finaliza el párrafo. ¿Ya? En ese tab declaran un LED, que este es el pin 13, pero internamente se llama LED Bulbing. ¿Ya? Ese es para encender el LED que está aquí en esta parte. ¿Va? Aquí. Este LED, este que dice L, es un LED. ¿Ya? Ese LED se llama LED Bulbing, ya, internamente. Entonces, cuando él quiere leerlo, nosotros escribimos LED Bulbing, ¿ya? O escribimos pin 13. Y el pin 13 también está conectado a ese LED, ¿ya? Cuando encendemos el pin 13, encendemos el LED también, ¿ya? Entonces, les recomiendo, señores, que de momento vayan leyendo lo que es el manual, ya se lo envié. Si no estoy mal, ya se lo envié. Entonces, para ir haciendo las modificaciones que hay que hacerle al software Proteus, ¿ya? Para poder entablar mayores proyectos al módulo. ¿Oyeron, señores? ¿Estamos claros? Estamos claros, profe. Bueno, quiero que recapitulicen lo Sí, que señor. es el funcionamiento del relé, lo que es el funcionamiento del transistor, ¿sí? Y cómo es el funcionamiento de la fotorresistencia o la LDR, ¿ya? ¿Por qué? Porque con ella nosotros vamos a hacer varios proyectos con relé, que ustedes tienen módulos relé, tienen la fotorresistencia y tienen el Arduino. Entonces vamos a tratar de armarle un sistema para que ustedes lo puedan llevar a cabo, ya, lo puedan imprimir, lo puedan realizar. Y ese sería como un buen proyecto para realizar acá en el curso, ¿ya? Si les toca salir a comprar algún material, pues tendrán que ingeniársela o miramos para ver si hacemos una vaca y compramos los materiales, no sé. Señores, queda un minuto. Le agradezco por su valiosa participación. Espero que le vaya bien esta noche. Nos vemos el próximo martes. Pero si queremos hacer una actividad, pues estoy abierto a eso. Y en cualquier momento me avisan y yo me conecto. ¿Oyeron? Vale, profe, muchas gracias a usted por su colaboración. Bueno, Heriberto, nos estamos viendo. Bueno, profe, igualmente, bendiciones y gracias por esa clase. Heriberto, Firme. hermano, bendiciones. Hermanito, Muchachos, igualmente, Dios lo esfuércense bendiga, que tenga buen turno de trabajo. Gracias, mi hermano, gracias. esfuércense por Cuídense buscar un mucho. buen disco duro, señores, para que puedan instalar Arduino también. Bueno, nos vemos. Ok, ok. Bueno,